Buenas tardes, continuando con las unidades química de concentración. Vamos ahora a analizar el contenido de fracción molar como una de las unidades químicas de concentración. Bueno, hasta ahora hemos visto que una solución está formada mínimo por dos componentes, un soluto y un solvente. Repetimos que el soluto es la parte de la solución que está en menor cantidad y el solvente es la parte de la solución que se encuentra en mayor cantidad. Es decir, desde nuestro punto de vista, imaginemos una solución con esos dos componentes, pero una solución puede estar formada por muchos solutos en un solvente o por muchas sustancias disueltas en un solvente. Si nuestro solvente es agua, es de imaginar que el agua es el solvente universal y ya tenemos definido quién es el solvente. Entonces, considerando pues que la solución tiene esos dos componentes, nosotros tenemos que considerar que la fracción molar es la unidad química de concentración que explica la cantidad de soluto y la cantidad de solvente presente en la solución, considerando la solución como la unidad general, como el sistema universal. Entonces ese sistema universal se va a compartir de dos maneras, en soluto y solvente. Eso entonces nosotros podemos expresarlo en formas de fracción. A esa forma de fracción la llamamos fracción molar. Esa fracción molar nos lleva a nosotros que debemos conocer la fracción molar del soluto y la fracción molar del solvente. Como es un componente, se supone que nos imaginamos o está definido o está fundamentado que la suma de la fracción molar del soluto más la suma de la fracción molar del solvente debe ser igual a 1. Ese 1 es la solución universal. Pues bien, partiendo de ahí nosotros ya conocemos pues las definiciones para hallar el número de moles, y el número de moles de soluto pues será los gramos de soluto sobre la masa molecular gramo de esa sustancia. Y el número de moles del solvente será los gramos presentes de solvente sobre la masa molecular gramo de ese solvente. Una vez obtenido el número de moles de soluto y el número de moles de solvente, pues ya tenemos todos los moles que conforman a la solución. Como tenemos los moles de soluto y los moles de solvente, decimos que el número total de moles es la suma de el número de moles de soluto y el número de moles del solvente. Una vez obtenido el número total de moles, nosotros podemos hallar la fracción molar del soluto. La fracción molar del soluto va a ser igual al número de moles de soluto sobre el número total de moles. Y el número de moles, la fracción molar del solvente será igual al número de moles del solvente sobre el número total de moles. Una vez hechos los cálculos respectivos, podemos obtener pues la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente es igual a 1. Este esquema o estos pasos vamos a establecerlos resolviendo un ejercicio. Ok, continuando con la actividad de fracción molar, vamos entonces a resolver un ejercicio ejemplo, que dice: se tiene una solución de cloruro de calcio formada al mezclar 7 gramos de la sal en 215 gramos de agua. Calcular la fracción molar de la solución. Ok, obtenida esa información, nosotros nos vamos a extraer los datos. En esos datos, pues, aprovechamos de recrearnos en la definición. La definición dice que el componente de la solución que está en menor cantidad debe ser el soluto. Entonces yo digo que el soluto, 7 gramos de cloruro de calcio, me representa el soluto, porque 215 gramos, que es mayor cantidad, me corresponde al solvente.
De esa manera yo aplico las definiciones de soluto y solvente para extraer los datos. En la otra información es que me dicen calcular la fracción molar de la solución. Calcular la fracción molar de la solución. Calcular la fracción molar de la solución, después que yo tengo esos datos, es que la fracción molar del soluto no la tengo, la fracción molar del solvente tampoco. Entonces lo voy a hacer por pasos para que se haga más sencillo. Y digo que el número de moles del soluto pues será igual al gramo de los gramos de soluto entre la masa molar gramo del soluto. Y el número de moles del solvente va a ser igual a los gramos de solvente sobre la masa molecular gramo del solvente. Una vez que yo tengo esas definiciones, pues debo hallar la masa molecular gramo, tanto del soluto, que dijimos que era el cloruro de calcio por estar en menor cantidad, y el solvente, siempre que esté presente el agua, será el solvente universal. Para hallar la masa molecular gramo del soluto, que es cloruro de calcio, tenemos que el calcio en la tabla periódica aparece con una masa atómica de 40 gramos. En la expresión que nos dan, o en la fórmula, aparece una sola vez, debe ser 40 gramos por 1, es 40 gramos. Y el cloro, que aparece en la fórmula, dos veces colocamos la masa atómica del cloro, que es 35,5 gramos, lo multiplicamos por 2 y eso nos da 71 gramos. Sumamos esas dos cantidades y tenemos la masa molecular gramo del soluto, 111 gramos. Con esa masa molecular gramo del soluto, yo sustituyo en la ecuación y tengo que el número de moles del soluto es 7 gramos entre 111 gramos. Eso me da 0,063 moles de soluto. Luego hago el mismo análisis para hallar la masa molecular gramo del solvente, que es hidrógeno y oxígeno, los componentes del agua, y tengo que 1 gramo por 2 son 2 gramos, y el oxígeno es 16 gramos, como aparece una sola vez, es 16 gramos. Sumo y tengo que la masa molecular gramo del agua es 18. Con esos datos me voy a la fórmula y sustituyo los gramos que tengo de solvente, que son 215, sobre la masa molecular gramo del agua, que es 18. De esa manera tengo que el número de moles del solvente es 11,944 mol. De esa manera tengo el número de moles del solvente. Una vez que yo obtengo el número de moles del soluto más el número de moles del solvente, yo hallo el número total de moles. El número total de moles es el número de moles del soluto más el número de moles del solvente. Lo sumo, 0,063 moles sobre más 11,944 moles. Sustituido, hago la operación, la suma, y tengo que el número total de moles es 12,007 mol. Ese es el número total de moles. Hago la ecuación de la fracción molar del soluto. La fracción molar del soluto es número de moles del soluto sobre el número de moles totales. Y la fracción molar del solvente es número de moles del solvente sobre el número total de moles. Sustituimos con los datos obtenidos. 0,063 moles de soluto sobre el número de moles totales. Igualmente lo hacemos con el solvente. Fíjense que mol con mol se cancela, es decir, que el número de moles o la fracción molar es un número, no tiene dimensiones. Entonces esa fracción molar es 0,05 y la fracción molar del solvente igual, no tiene dimensiones, 0,094. La fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente debe sumar 1, no debe dar sumar 1. Cuando hacemos la suma, vean, cuando hacemos la suma, 0,05 más 0,994 me da 0,999 y eso es aproximadamente 1. Entonces se cumple ese teorema de que la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente es 1. Entonces, si eso nos da 1, todo el procedimiento que se llevó a cabo está correcto.
Eso así es como se resuelve un problema de fracción molar. Bueno, no me queda otra cosa que desearles suerte y aquí tenemos otro ejemplo hecho para ustedes. Feliz día.